Bueno, jóvenes, en la última parte que nosotros estábamos estudiando, estábamos en la parte de las variables separables o variables separadas. Voy a retomar esto para que vamos entrando en calor. Voy a anotar por acá ecuaciones diferenciales de variables separables. Hay algunos libros que aparecen en variables separadas, ¿ok? Pero eso no tiene mayor relevancia porque es una cuestión de forma. Nosotros habíamos visto de que si yo tenía, por ejemplo, una ecuación diferencial de la forma diferencial de y respecto de x igual a una función f de x sobre una función g de y, donde x es la variable independiente y es la variable dependiente, yo podía en todo caso aquí, este término que es el denominador de esta función, pasarlo a multiplicar de este lado, su opuesto. Es decir, que me quedaría esto, la función g de y, multiplicando al diferencial de y, y esta diferencial que está aquí, su opuesto, escrito aquí multiplicando la función, para que me quedara la función f de x, diferencial de x. Ahora, ya cuando yo tengo esta expresión, yo puedo observar claramente que aquí y aquí, yo tengo una función que depende de y, y aquí está su diferencial. Y yo tengo aquí una función de x y aquí está su diferencial. Es decir, que lo que nos toca es integrar ambos lados. Y al integrar ambos lados me quedaría la integral de la función de g de y diferencial de y igual a la integral de la función f de x diferencial de x. Y allí yo consigo la solución que estoy buscando. Entonces la idea fundamental es que nosotros partamos de aquí y luego resolvamos esto al separar las variables específicas de acuerdo, vamos a decirlo así, al nombre o a la forma de las variables que yo estoy trabajando. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que veamos. Vamos a hacer uno bien sencillito. Ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dicen resolver el diferencial de y sobre el diferencial de x igual a 2x. Recordemos siempre, muchachos, que cuando yo tengo el diferencial de y respecto de x, esto es lo mismo que escribir y', así como se hacía en cálculo 2. Esta es la fórmula de Leibniz, la más elegante, y esta es una fórmula abreviada. Entonces, retomando el ejemplo aquí, yo lo que tendría que hacer es decir, diferencial de y va a ser igual a 2 veces el diferencial de x. Observen que en todo caso, este diferencial lo estoy pasando para acá, que es lo que está apareciendo aquí. Cuando ya estoy en esta parte, yo digo, bueno, ahora voy a integrar. Cuando yo integro, entonces me queda la integral del diferencial de y, que va a ser igual a la integral de 2x diferencial de x. Por supuesto que resolviendo ambos lados de la integral, yo les había dicho a ustedes en la clase pasada que al integral diferencial de y, aquí me quedaba y más una constante que yo puedo llamar constante 1, que es la constante de integración de esta. Y aquí, Y aquí, del lado derecho, al integrar esto, recuerden que esto es de la forma 2x al cuadrado sobre 2 más otra constante de integración que yo llamo c sub 2. Indudablemente que aquí yo puedo simplificar y obtener de que y más la constante de integración c sub 1 es igual a x cuadrado más la constante de integración c sub 2. Si yo despejo, aquí me va a quedar entonces que y va a ser igual a x al cuadrado más c sub 2 menos c sub 1. Pero por supuesto,
Resulta de que estos términos son términos que pertenecen a los reales. Quiere decir de que toda esta expresión que está aquí la puedo escribir como una sola constante, donde finalmente voy a obtener que la solución es de la forma x al cuadrado más c. Y esta es la solución total de esa ecuación diferencial. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer varios ejemplos y vamos aumentando los niveles de complejidad. Vamos a suponer que ahora yo tengo el diferencial de y sobre el diferencial de x igual a x sobre y. Indudablemente que si yo este término lo paso a multiplicar aquí y yo este término lo paso a multiplicar aquí, me voy a obtener la expresión integral de y diferencial de y igual a la integral de x diferencial de x. Ya estando en cada uno de estos casos, ¿ok? Yo puedo integrar y decir, bueno, la integral de todo esto es y al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Porque estoy integrando y con la regla de la potencia. Y en todo caso, del otro lado, la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Y yo voy a sumar aquí una constante. Recuerden que esta constante sale de tomar la constante de acá y restársela a la constante de acá que obtuve de esta integral. Pero no importa si lo colocamos más o menos, porque nosotros nos vamos a saber en todo caso cuáles son los valores de c que yo estoy sustituyendo. Ahora, aquí multiplicando todo por 2 para que quede de una expresión más sencilla, me va a quedar y al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más 2 veces c. ¿Ok? Pero recuerden que c es una constante, es decir que el valor de 2c yo lo puedo cambiar por otro c que yo puedo llamar un c sub 1. Y esto sigue perteneciendo al campo de los reales. Algunos se preguntarán, ¿lo puedo dejar así? La respuesta es sí. Entonces, aquí me va a quedar que esto es y va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más, puedo escribir c sub 1 o puedo escribir 12. Y esta es la solución final. Vamos a escribir otro ejemplo, pero donde tengamos que hacer algo más. Recuerden que si necesitan que les aclare algo, por favor simplemente me hablan, ¿ok? Vamos a suponer que ahora yo voy a resolver otra ecuación diferencial y dice la ecuación diferencial de y respecto de x que le voy a sumar a 4 veces x por y igual a 0. Entonces uno dice, bueno, ya este no se ve como los otros anteriores. Pero fíjense que es lo que vamos a hacer nosotros aquí. El término que estoy sumando acá, le voy a escribir su opuesto de este lado para desaparecerlo acá. Así que me queda que el diferencial de y respecto de x va a ser igual a menos 4 veces x por y. Cuando estoy en esta parte, yo puedo observar que este diferencial de x lo puedo pasar para acá y que este y que está aquí lo voy a pasar aquí para el denominador. Haciendo esas cuentas, me va a quedar que el diferencial de y dividido por y, porque y está multiplicando y le escribo su opuesto dividiendo, va a ser igual a menos 4 veces x, y el diferencial de x que está aquí lo voy a escribir multiplicando en este lado. Ya cuando tengo diferencial de y e y por acá, y diferencial de x y x por acá, yo ya puedo integrar. Al integrar me queda la integral del diferencial de y sobre y es igual a la integral del menos 4x diferencial de x. Haciendo la integral respectiva, aquí me va a quedar que el diferencial de y respecto de y, por la fórmula, sabemos nosotros que eso es el logaritmo natural de y, donde y tiene que ser un valor positivo. Y al integrar esta parte que está aquí, me va a quedar que esto es menos 4, que es la constante, x al cuadrado sobre 2, y le voy a sumar
la constante de integración. Recuerden que ustedes pueden escribir aquí C sub 1 y aquí C sub 2 y decir que C es C sub 1 menos C sub 2 o C sub 2 menos C sub 1. Aquí voy a simplificar y me va a quedar que el logaritmo natural de I va a ser igual a menos 2 veces X al cuadrado más C. Ahora, resulta que esa no es la solución, porque la solución en todo caso es I. Esta es la solución que estoy buscando y le voy a colocar las 3 interrogaciones para que no la pierdan de vista. Pero nosotros sabemos que por propiedades exponenciales, la base del logaritmo de natural es E. Entonces aquí se va a cumplir que el logaritmo natural de I es igual a menos 2 veces X al cuadrado más C, si y solo si E elevado, fíjense bien, la base elevada al resultado que es menos 2X al cuadrado más C es igual al valor aplicado que es I. Y aquí yo ya tengo la solución. Quiere decir que finalmente la solución es igual a E elevado a la menos 2X al cuadrado más C. Uno lo puede dejar de esta manera o de pronto puede separar aquí las variables. Por ejemplo, es como si yo les digo a ustedes, aquí voy a escribir E elevado a la menos 2X al cuadrado por E elevado a la C. Perdón, déjeme arreglar esa C que está allí. Está E elevado a la C. Como esto es constante y esto es constante, todo esto es una constante. Así que yo puedo cambiar y decir que la solución también puede ser de la forma igual. Todo esto es una constante que yo la puedo llamar K. K que multiplica a E elevado a la menos 2X al cuadrado. Y aquí tienen otra forma alternativa de escribir la solución. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Normalmente yo no enumero los ejemplos porque pierdo la cuenta. Ustedes verán cuántos llevamos. Vamos a colocar aquí ahora otro término donde dice resolver y voy a escribir el diferencial de Y respecto de X que va a ser igual a Y coseno de X sobre 1 menos 2Y. Fíjense que comenzamos con un ejemplo bien sencillo y vamos aumentando el nivel de complejidad. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Este valor que está aquí lo voy a pasar a multiplicar acá. Y este valor que está aquí lo voy a empezar a multiplicar aquí. Eso es para separar las variables. Así que me está quedando 1 menos 2y, lo escribo entre paréntesis y lo multiplico por el diferencial de y. Igual, y coseno de x y lo multiplico por el diferencial de x. Ahora, ¿qué puedo hacer yo aquí en esta expresión? Ustedes dirán, profesor, pero tengo un problema porque resulta que aquí está ahí, que es este que está aquí. Ah, no hay ningún problema porque este que está aquí lo vamos a pasar al denominador de este lado. Así que podemos escribir 1 menos 2y entre paréntesis, todo dividido por y, multiplicado por el diferencial de y, igual al coseno de x diferencial de x. Y en esta parte se puede ver que todo está en y aquí del lado izquierdo y en x aquí del lado derecho. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a integrar. ¿Qué pasa a lo que nosotros integramos? Bueno, nosotros decimos entonces, tengo la integral, aquí voy a separar, ¿ok? Y aquí voy a decir 1 sobre y menos. Al dividir y con y me queda 2. Y todo esto diferencial de y.
Eso es para ir abreviando los cálculos. De este lado me queda la integral del coseno de x diferencial de x. Por supuesto, esto lo puedo separar como la integral de esto y la integral de esto. Pero la integral de 1 sobre i, nosotros sabemos que eso es el logaritmo de i. Hay algunos libros que escriben valor absoluto. Eso va a quedar a criterio de ustedes. Menos, aquí me queda 2 diferencial de i, que en todo caso eso es 2i, más una constante. Pero recuerden que para abreviar los cálculos, nosotros la constante se la escribimos del lado derecho a la función que depende de x. Entonces aquí esto va a ser igual. La integral del coseno es el seno positivo de x. Y ahora sí le sumamos la constante. Ya cuando estamos aquí, ya no podemos hacer más nada. ¿Por qué? Porque no hay manera de despejar el i de aquí sin que afecte a esto. Entonces aquí en este caso lo dejamos hasta aquí e indicamos que esto es una solución de forma implícita. La forma implícita es cuando no podemos despejar a la variable i. ¿Ok? Hagamos otro ejemplo. En este ejemplo también vamos a resolver diferencial de i respecto de x más e elevado a la x menos i igual a 0. Entonces nos dice, bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento. Esto que está acá lo escribo negativo del lado derecho y me queda que el diferencial de i, diferencial de x es igual a menos e elevado a la x menos i. Cuando estoy en esta parte que está acá, como tengo e elevado a una potencia y la base es la misma, yo puedo argumentar que el diferencial de i respecto de x es igual a menos e elevado a la x por e elevado a la menos i. Total, como tienen la misma base, al colocar la misma base y sumar los exponentes, vuelvo a obtener esto. Aquí podemos ver claramente de que este término lo puedo escribir para acá. Así que me está quedando que el diferencial de i lo voy a dividir entre e elevado a la menos i. Porque si está multiplicando su opuesto va a quedar dividiendo acá. Y esto va a ser igual en todo caso a menos e a la x diferencial de x. Ya cuando estoy en este lado, lo que nos toca a nosotros ahora es integrar. Al integrar, recuerden que nos queda la integral del diferencial de i e elevado a la menos i igual. Voy a escribir el menos de una vez afuera. De e a la x diferencial de x. Indudablemente de que como este tiene signo negativo, al escribirlo arriba me queda signo positivo, esto va a implicar de que me está quedando la integral de e a la i diferencial de i igual a menos la integral de e a la x diferencial de x. Y estas integrales por las tablas son inmediatas. Quiere decir que me queda e a la i va a ser igual a menos e a la x más la constante de integración. Hacemos el mismo procedimiento de la exponencial. Entonces ustedes dicen, profesor, por aquí no tengo logaritmo. No, no importa, pero le puedo aplicar logaritmo. Entonces puedo decir que voy a aplicar el logaritmo de e a la i y aquí voy a aplicar el logaritmo a menos e a la x más c. Al aplicar este logaritmo, aquí el logaritmo de e a la i es i por el logaritmo de e. Y aquí, en esta parte que yo tengo acá, lo dejo indicado. Entonces me queda aquí que esto es el logaritmo de menos e a la x más c. Como el logaritmo de e vale 1, y eso lo sabemos nosotros por cálculo 1, entonces me va a quedar aquí que
y por 1 es y va a ser igual al logaritmo de menos e a la x más c. Lo único que me faltaría a mí por concluir para esta solución es indicar de que menos e a la x más c tiene que ser estrictamente mayor que 0. Es decir, esta sería la condición para que pueda existir solución en esta parte que tengo acá. Hagamos otro ejemplo. Tomemos otra hoja. Vamos a suponer que ahora tengo otro ejercicio distinto. Tengo y por x menos y todo esto por el diferencial de y menos y menos 1 por el diferencial de x igual a 0. Entonces uno dice, bueno, ¿qué debo hacer yo aquí para poder resolver toda esta expresión? Aquí es más, perdón. Aquí es más. Bueno, lo que hacemos nosotros es que escribimos esto tal cual, x por y, diferencial de y, y este término negativo escribo su opuesto del lado derecho y me queda que eso es y más 1 diferencial de x. Ahora, cuando estoy en esta parte, yo digo, ¿qué puedo hacer? Bueno, aquí puedo sacar factor común y decir y que multiplica a x menos 1 diferencial de y aquí de este lado lo sigo dejando como y más 1 diferencial de x. Entonces podemos ver en este caso que este término que está acá lo puedo pasar a dividir de este lado y que este término que está acá lo puedo pasar a dividir para acá. Así que finalmente me queda y, que es este, dividido por y más 1, que es este. Todo eso multiplicado por el diferencial de y, que es este. Va a ser igual. Como aquí me quedó la unidad y aquí tengo x menos 1, aquí me queda que esto es el diferencial de x todo partido entre x menos 1. Entonces ahora ya me estoy dando cuenta de que aquí tengo el diferencial de y aquí tengo el diferencial de x. ¿Qué puedo hacer ahora aquí? Integrar. Al integrar me queda la integral de y sobre y más 1 diferencial de y. Y de este lado me queda la integral de 1 sobre x menos 1 diferencial de x. Lo separé simplemente para que se pudiera ver un poco más elegante. Ahora, ¿qué puedo hacer yo aquí? Si nosotros recordamos, esta parte que está aquí es fracciones parciales. Y esta parte que está aquí se resuelve por sustitución simple. Voy a colocar por aquí, para que lo recuerden y lo practiquen, fracciones parciales. Y esto por aquí, sustitución simple. Cuando hablo de sustitución simple es porque yo digo, bueno, voy a llamar a x menos 1, lo voy a llamar u. Quiere decir que cuando yo derivo aquí, me queda diferencial de x, la derivada de 1 es 0, y la derivada de u es el diferencial de u. Entonces, vamos a hacérselo completo para que vayan recordando. Esta integral la puedo cambiar como la integral de 1 menos 1 sobre y más 1. Nosotros tendríamos que dividir y entre y más 1 para conseguir esta expresión que yo tengo acá, por la cual estoy cambiando. Y de este lado me quedaría aquí que esto es la integral de 1 por diferencial de x es de u. Entonces me queda que esto es de u. Y abajo x menos 1, que es u, me queda u. De este lado, ¿qué me quedaría? Me quedaría la integral de 1 diferencial de y, voy a escribirlo, 1 diferencial de y, menos la integral. Nuevamente, aquí puedo hacer un cambio de variable y puedo decirlo, voy a escribir en otro color, por ejemplo, aquí, punto y coma, de que y más 1 lo estoy llamando b.
quiere decir que el diferencial de y va a ser igual al diferencial de b. En esta parte me queda que 1 por el diferencial de y es diferencial de y, pero el diferencial de y es diferencial de b. Así que en esta parte me queda que esto es diferencial de b. Todo esto dividido, ya va, déjenme escribir bien este y para que no nos vamos a confundir. Este y. Y todo esto dividido entre i más 1, pero i más 1 es b, igual a la integral del diferencial de u sobre u. Bueno, la integral del diferencial de i es i. La integral de db sobre b es el logaritmo de b. Y la integral del diferencial de u sobre u es el logaritmo de u. Ah, pero resulta que b, nosotros sabemos que b vale i más 1 y que u vale x menos 1. Entonces, devolviendo el cambio acá, por supuesto que nos falta acá más la constante de integración, me quedaría entonces i menos logaritmo de b, pero b dijimos que es i más 1, igual al logaritmo de ¿quién? De u, pero u ¿quién es? X más 1. Y todo esto más c. Aquí podemos ver que como el logaritmo está en el argumento, y el logaritmo está en el argumento, no puedo despejar. Entonces, aquí me va a quedar esto que es como una solución implícita. Pregunta al respecto, antes de continuar. ¿Ah? ¿Qué pasó? Cuéntenme. Bueno, ya hemos hecho suficientes ejercicios de esto para que ustedes trabajen. En el libro que yo les indiqué hay bastantes ejercicios, sin embargo, yo les voy a hacer un resumen de ejercicios, se los voy a enviar hoy en la noche para que tengan cómo trabajar. Hagamos ejercicios que tengan ahora problemas de valor inicial. Entonces voy a colocar por acá otro ejemplo. Pero vamos a hacer algo. Vamos a escribir una línea aquí azul y vamos a escribir una línea aquí roja para que se puedan identificar de que son ejemplos distintos. ¿Ok? Y dice, resolver el problema de valor inicial. Entonces, me dan una ecuación. Y fíjense la ecuación. Dice 1 más e elevado a la menos 3x multiplicado por y' igual a 0. Sujeto a una condición. La condición es que y evaluado en 0 sea igual a 1. Esto que está acá es lo que nosotros llamamos la condición de valor inicial. Y esto que está acá es la ecuación diferencial. Entonces, fíjense cómo vamos a hacer. Entonces uno dice, bueno, yo escribo 1 elevado a la menos 3x. Recuerden que y' es la forma resumida de escribir el diferencial de y respecto de x igual a 0. Ya cuando estoy en esta parte digo, bueno, este valor que tengo aquí lo voy a escribir de este lado. Entonces, esto implica de que e elevado a la menos 3x diferencial de y
sobre el diferencial de x es igual a menos 1. De aquí yo digo, bueno, voy a escribir el diferencial de x de este lado y el e a la menos 3x de este lado. De tal manera que lo que me está quedando es e elevado a la menos 3x diferencial de y igual a menos 1 que multiplica el diferencial de x. Cuando estoy en esta parte que está aquí, digo, bueno, ahora este término está multiplicando, su opuesto pasa a dividir. Eso implica que el diferencial de y va a ser igual a menos 1 diferencial de x, eso es diferencial de x negativo. Todo dividido entre e elevado a la menos 3x. Cuando estoy acá, entonces digo, el diferencial de y va a ser igual a menos. Como este es negativo, lo escribo arriba con exponente positivo, es decir, e a la 3x diferencial de x. ¿Qué hacemos ahora acá? Observamos. El diferencial de y está solo y no tiene otra función. Aquí está x, quiere decir que ahora puedo integrar. Entonces aquí en esta parte integramos. Cuando integramos me queda la integral del diferencial de y es menos la integral de e a la 3x diferencial de x. No, aquí hay que hacer una sustitución simple, pero simplemente voy a notar de que eso es u igual a 3x, quiere decir que el diferencial de u partido en 3 es igual al diferencial de x. Eso es simplemente para que ustedes vean que cuando yo hago la diferencial de y, me queda y. Y que cuando hago la integral del diferencial de toda esta cantidad integrando, aquí me queda que esto es menos, que es este, e a la 3x, todo dividido por 3, y a eso yo le voy a sumar la constante de integración. Ya llegué aquí. Cuando estoy aquí, entonces digo, ahora voy a aplicar la condición. Voy a escribir la condición, y la condición es que y en 0 vale 1. Lo voy a escribir tal cual aquí. Esta es la condición de que y evaluado en 0 vale 1. Si ustedes ven esto de esta manera, es porque aquí x vale 0, observen. Entonces puedo decir y, pero y vale 1. Entonces digo, 1 va a ser igual a menos e elevado a la 3 que multiplica 0, todo dividido por 3, y yo le sumo c. Sacando las cuentas, aquí me queda que esto es 1 igual menos 3 por 0 es 0. Es decir, que me queda e elevado a la 0 dividido por 3 y yo le sumo c. Quiere decir que me queda 1 igual. E a la 0 es 1. Entonces me queda menos 1/3 más c. Despejando, c es igual a 1 más 1/3. Y eso es 4/3. Entonces, como ya conseguí el valor de c, ese valor de c es el que va aquí. Entonces uno puede escribir ya como conclusión. Por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial que cumple con la condición dada es 2 puntos y igual a menos e a la menos 3x dividido por 3 más la constante. ¿Cuánto me dio la constante? 4 sobre 3. Y resulta de que esta es la solución con una condición inicial. Entonces recuerden, tengo la ecuación, escribo y' como el diferencial de y respecto de x,
despejo despejo 1, hago separación de variables, que es el proceso que estamos viendo. Al tener clara la separación de variables, integramos, hacemos los cambios de variables que se requieran, conseguimos el valor de la constante para las condiciones que me están dando y consigo la ecuación ya como tal. Preguntas al respecto. Bueno, continuemos. Si no hay preguntas, o es que están entendiendo todo muy bien o que no entienden nada. Vamos a hacer otro problema. Que tenga valores iniciales. ¿Ok? Entonces voy a colocar por acá, resolver el problema de valor inicial, 2 puntos. Y escribo y' más i al cuadrado menos i igual a 0, siempre y cuando la condición es que i evaluado en 2 sea igual a 4. Recuerden, este es el valor inicial o la condición. Y esto que está acá es la ecuación diferencial. Entonces, hacemos el mismo procedimiento, jóvenes. Voy a escribir i' y voy a escribir toda esta estructura del lado derecho. Es decir, que me va a quedar, al escribir del lado derecho, este negativo me queda positivo, este positivo me queda negativo, ¿cierto? Y ahora, nosotros sabemos que el diferencial de y sobre el diferencial de x es esto. Entonces puedo escribir diferencial de y dividido o respecto de x igual a y menos y al cuadrado. Hacemos el cambio respectivo, es decir, aplicamos separación de variables. Al aplicar separación de variables me queda diferencial de y sobre y menos y cuadrado es igual al diferencial de x. Es decir, este término pasa acá y este término pasa acá. Aquí nosotros podemos integrar. Cuando nosotros integramos, en esta parte que yo tengo acá, me va a quedar que esto es la integral del diferencial de y sobre y menos y cuadrado igual a la integral del diferencial de x. En esta parte que estoy acá digo yo, bueno, esta no está directa en las tablas, pero la puedo separar. Y puedo decir aquí que esto es la integral del diferencial de y sobre y factor común que multiplica a 1 menos y. Vamos a escribirlo bien para que se vea. Menos y. Y todo esto va a ser igual. Al integrar el diferencial de x ya puedo decir por acá que esto es x más c. Ahora, ¿cómo tendría yo que hacer en esta expresión? ¿Cómo tendría que hacer yo para poder resolver esto? Escucho proposiciones por parte de ustedes. ¿Qué pudiera hacer yo aquí? Si, por ejemplo, yo digo, voy a llamar u igual a 1 menos i, quiere decir que du es igual a menos di. Entonces, yo puedo cambiar y decir, ok, el u es 1 menos i. Quiere decir que si yo despejo i, va a ser 1 menos u aquí. Pero entonces me queda lo mismo. ¿Qué pudiera yo hacer aquí para poder resolver esto? ¿Lo tengo que hacer por aquí o lo tengo que hacer por partes? Lo voy a dejar aquí para que ustedes lo investiguen. Voy a colocar por aquí para que se pongan a practicar, jóvenes, porque no todo lo podemos hacer acá. ¿Ok? Sin embargo, la respuesta aquí de esto es el logaritmo de i menos el logaritmo de i menos 1. Y eso va a ser igual a x más c.
Entonces, como aquí tengo logaritmo de un valor menos logaritmo de otro valor, aplicando propiedades del logaritmo, eso es lo mismo que el logaritmo de y, todo dividido entre 1 menos y. Y eso sigue siendo igual a x más c. Entonces aquí nosotros podemos aplicar las propiedades de las exponenciales, ¿ok? Entonces yo digo que e elevado a la x más c es igual a y dividido por 1 menos y. Recuerden que lo que estoy aplicando aquí es propiedades. Y aquí para mejorar esto que está acá, recordemos de que e a la x más c lo puedo escribir como e a la x por e a la c. Y como todo esto es una constante, esa constante la puedo llamar k. Finalmente puedo decir aquí que esto es lo mismo que escribir k que multiplica a e elevado a la x igual a i sobre 1 menos i. Y aquí tengo la solución. Pero resulta y acontece que yo tengo una condición. Vamos a escribir cuál era la condición. De que i evaluado en 2 era igual a 4. Vamos a escribirlo por acá. I evaluado en 2 es igual a 4. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo en esta estructura? Una de dos. Podemos despejar i de aquí, ¿cierto? Para ver de qué manera queda más elegante. O puedo sustituir de una vez todo aquí por 4 y ver qué ocurre. Si yo sustituyo por 4, me quedaría entonces, sustituyendo directo, vamos a ver si nos sale directo. K elevado a la 2, igual 4 sobre 1 menos 4. Aquí me queda K e a la 2 igual a menos 4 dividido por 3. Tomemos otra hoja. Como yo necesito aquí es el valor de K, entonces K va a ser igual a menos 4 sobre 3 por, está multiplicando, pasa a dividir 1 sobre e elevado a la menos 2, perdón, e elevado a la 2. Pero yo necesito escribirlo arriba, quiere decir que K es de la forma de menos 4 tercios e elevado a la menos 2, y ya tengo el valor de K. Ahora, si nosotros recordamos la solución que nos estaba dando a nosotros para esta fórmula, era esta. Entonces voy a escribirla acá. La solución obtenida es K por e a la x. K por e a la x. Igual a i sobre i menos 1. Igual a i sobre i menos 1. Entonces ustedes dicen, profesor, pero siempre tenemos que despejar i. Sí, claro, pero ya aquí es un poco más sencillo para despejar i. Porque en todo caso aquí, si yo voy a despejar i, aquí me quedaría entonces de que este término, 1 menos i, multiplica a k por e a la x igual a i. Multiplico, multiplico, y luego agrupo, despejo, y obtengo finalmente de que i, para abreviar las cuentas, es k por e a la x sobre 1 más k por e a la x. Pero resulta que k nosotros lo obtuvimos acá. Y k nos dio a nosotros menos 4 tercios e a la menos 2. Menos 4 tercios por e a la menos 2. Este valor de k lo vamos a sustituir aquí y aquí.
Entonces me va a quedar aquí y aquí. Así que finalmente nos va a quedar que I va a ser igual. K. Voy a escribirlo pequeñito por acá. Menos 4/3 de E a la menos 2 por E a la X. Todo dividido entre 1 más, voy a escribirlo entre paréntesis aquí, menos 4/3 de E a la menos 2 que multiplica a E a la X. Podemos sacar las cuentas y nos queda acá, pasamos una línea de fracción, un poco fea, vamos a arreglarla. Y nos queda aquí que esto es menos 4/3 E elevado a la X menos 2, ¿cierto? Y abajo, cuando yo saco las cuentas de esto, este 3 multiplica el 1 y me queda 3 menos 4, todo dividido por 3. Vamos a arreglar esto que está aquí, para que quede bien. Hasta aquí. Recuerden, este 3 multiplica el 1, y este más por este menos me queda menos. Este E a la menos 2 por E a la X, aquí me queda que esto es E elevado a la X menos 2, todo dividido por 3. Entonces aquí yo puedo simplificar, ¿no? Este 3 con este 3, y finalmente el resultado que me está quedando es igual. ¿Qué me quedó arriba? Menos 4E a la X menos 2, todo dividido entre 3 menos 4E a la X menos 2. Ya aquí ya no se puede hacer nada. Entonces aquí lo que tengo que hacer yo es decir de que esta es la solución para la condición que me están dando. Bueno, hay muchos ejercicios que se pueden hacer allí, unos más complejos que otros. Yo les voy a dejar a ustedes una lista para que ustedes se pongan a trabajar con respecto a esto. Pero ahora vamos a ver, que creo que nosotros las estudiamos, la parte T. Voy a separar nuevamente con 2 rayitas para indicarle que estamos en otro punto importante. Entonces vamos a colocar por acá la parte de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Esto ya lo habíamos estudiado, pero hoy estamos haciendo repaso de la teoría y ejercicios respectivos. ¿Ok? Si ustedes recuerdan cálculo 3, en cálculo 3 debieron haber resuelto ecuaciones en derivadas parciales cuando aparecían funciones homogéneas. Entonces yo puedo decir que, recordando, ¿no? Una función f de x, y campo escalar se dice homogénea de grado n. Nosotros habíamos dicho grado r, pero es lo mismo, respecto de x, y si para todo valor de t se cumple. Recuerden que t era el parámetro con el que yo estaba trabajando. Entonces, era que f evaluado en t por x, t por y, era igual a t elevado a la n
por f de xy. En la clase anterior nosotros habíamos descrito aquí esto con un lambda y aquí esto con una r. Pero es preferible escribirlo de esta manera para asociarlo un poco más con la parte de las derivadas parciales que ustedes vieron en cálculo 3. No voy a hacer ejercicios de que si la función es homogénea o no es homogénea, porque nosotros ya hicimos varios casos de esto. Lo que sí vamos a recordar la definición de una ecuación diferencial homogénea. Entonces, se dice que la ecuación diferencial, dos puntos. No me cabe aquí, tomemos otra hoja en la pizarra. Entonces la voy a escribir para que la recuerden. Habíamos dicho m de xy como una función campo escalar diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0, y la voy a encerrar por aquí, porque esta es la forma en la que nosotros vamos a trabajar las ecuaciones diferenciales. Entonces, se dice que esa ecuación diferencial es homogénea, y la vamos a subrayar, si la función m de x y n de x, que son funciones campos escalares, son homogéneas del mismo grado. ¿Ok? Son homogéneas del mismo grado. Entonces, ¿cómo será el método de solución? Vamos a escribir acá un método genérico, ¿ok? Entonces voy a colocar por acá método de solución. Esto va a ser como la parte genérica con la cual uno va a trabajar. Dos puntos. Entonces uno puede decir m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0, lo reducimos a variables separadas o variables separables, cualquiera de las dos formas, usando, y esto es bien importante, las sustituciones, dos puntos, b igual a y sobre x, o, para que no lo olviden, b igual a x sobre y. Estos son los dos cambios importantes que nosotros vamos a utilizar para llevar una ecuación diferencial que sea homogénea a variables separadas. ¿Ok? Entonces, sobre el desarrollo del problema va a ocurrir lo siguiente. Por ejemplo, en la práctica, cuando uno resuelve las ecuaciones, si y es igual a x por b, entonces uno dice y igual a x por b. Vamos a escribirlo bien que no se ve. Y igual a x por b. Es esta que está aquí. Porque si yo despejo y aquí, el x pasa a multiplicar a la b. Si y es igual a x por b,
Este es el cambio que se utiliza si n de xy es más simple que m de xy. Es decir, su estructura. Si la estructura de esto es más simple que esto, utilizamos esto. Ahora, x igual a y por b. Entonces, esta estructura se usa si el m de xy es más simple que el n de xy. Y esto es, pero hiper importante que lo tengamos claro para resolver los problemas. Vamos a hacer un problema para que lo vean. Resolver. Perdón. Ejemplo. Resolver x a la 3 más y a la 3. Todo esto diferencial de x menos x por y cuadrado diferencial de y igual a 0. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar en esta ecuación quién es m y quién es n. Fíjense, ¿no? ¿Quién es m y quién es n? Porque de esa forma vamos a nosotros poder utilizar los cambios de variables más claros. Entonces, aquí se puede ver claramente que el m de xy es el que está acompañando a la x, es decir, este. X a la 3 más y a la 3. Y el n de xy, esto es coma, va a ser igual a lo que está acompañando aquí a esto. Pero por supuesto que como aquí tiene que ir más, observen la fórmula, más. Quiere decir que el n de xy que está aquí es negativo. Entonces eso es bien claro. Aquí uno tiene que decir menos xy al cuadrado. Aquí en esta parte hay que probar que m de xy y n de xy son homogéneas de grado 3. Y aquí se ve claramente, ¿no? Porque recuerden que cuando nosotros estamos sustituyendo aquí lo de homogeneidad, es porque yo tengo que sustituir la variable por t y por t. En otras palabras, es como si yo les digo m de t por x, t por y, igual. Según lo que yo tengo aquí, esto es t por x elevado a la 3 más t por x, perdón, t por, aquí es y, elevado a la 3. Si quito los paréntesis, puedo sacar factor común t a la 3 que multiplica a x a la 3 más t a la 3. Perdón, más y elevado a la 3. Y si ustedes ven, esto que tengo yo aquí es precisamente m de xy. Es decir, que se cumple que m evaluado en x, en tx, ti, es t a la 3m de xy. Es decir, que aquí el grado es 3. Si hacemos lo propio ahora con la otra función, yo digo n, lo voy a evaluar en tx, ti, pero me fijo que n es menos x por y a la 2. Entonces digo menos x, que es t por x, por y, que es t por y, elevado a la 2. Sacando las cuentas me queda que esto es menos. Aquí puedo escribir que esto es t por x, y aquí t al cuadrado por y al cuadrado. Puedo sacar factor común t, que va a multiplicar a menos x por y al cuadrado. Y si ustedes ven,
esta parte que está aquí es precisamente, perdón, t a la 2, t a la 1 me da t a la 3 aquí. Esto es n de xy. Entonces aquí se puede observar de que ambas son, es decir, que m de xy y n de xy, vamos a escribir bien esa n, son homogéneas de grado 3. Tomemos otra hoja para resolver el problema. Entonces ya tengo verificado de que las funciones que están aquí son homogéneas de grado 3. ¿Ok? Entonces uno viene y observa. ¿Cuál de las dos es más simple? ¿Esta o esta? Uno observa, esto es grado 2 y esto es grado 3. Quiere decir que n de xy es más simple que m de xy. Como eso es así, entonces yo digo, entonces voy a utilizar el cambio y igual a x por b. Y lo encerramos por acá, en una nubecita. Quiere decir en esta parte que yo puedo derivar a ambos lados. Al derivar me queda, la derivada de y va a ser igual a la derivada de x por b sin derivar. ¿Ok? Y después a la derivada de b por x sin derivar. Entonces vamos a escribirlo acá. X por la derivada de b más b por la derivada de x. Y si ustedes quieren, viceversa, como ustedes quieran. Aquí llegamos a esto. Entonces, esas dos expresiones se van a sustituir en la ecuación diferencial dada. Entonces, yo voy a volver a escribir la ecuación diferencial. La ecuación diferencial era de la forma x a la 3 más y a la 3, todo multiplicado por el diferencial de x, menos, era x por y al cuadrado diferencial de y igual a 0. Vamos a ver si era x por y cuadrado. Disculpen, x por y cuadrado. Entonces, sustituimos. X a la 3 queda como tal, pero y nosotros lo cambiamos por x por b. Entonces digo aquí, todo esto es x por b. Vamos a escribirlo bien. X por b. Todo esto a la 3. Y todo esto multiplicado por el diferencial de x, que es este que está aquí. Menos x, sigue siendo x. Pero y lo cambiamos por x por b, elevado al cuadrado. Fíjense. X por b y todo eso lo vamos a multiplicar por el diferencial de y. Pero el diferencial de y nos dio todo esto. Entonces nosotros escribimos acá x diferencial de b más b por el diferencial de x igual a 0. Entonces procedemos a multiplicar. Entonces aquí me queda x a la 3 más x a la 3, b a la 3, todo esto diferencial de x, menos x al cuadrado por x, me queda x a la 3. Todo esto por b elevado a la 2, que es b cuadrado. Y todo eso multiplicado por x diferencial de b más b diferencial de x. Y eso es igual a 0. Entonces yo puedo observar aquí que puedo factorizar en x este y este. Entonces puedo decir x a la 3 que multiplica a 1 más b elevado a la 3, todo diferencial de x. ¿Ok?
En esta parte que yo tengo acá, voy a seguir escribiendo lo mismo. X a la 3b al cuadrado, que multiplica a x diferencial de b más b diferencial de x igual a 0. Cuando estoy aquí, yo puedo observar que tengo aquí x a la 3 y x a la 3. Es decir que en toda esta expresión que yo tengo acá, puedo dividir todo por x a la 3 para que desaparezca. Entonces me está quedando 1 más b elevado a la 3 diferencial de x menos b al cuadrado que multiplica a x diferencial de b más b diferencial de x igual a 0. Procedemos a quitar los paréntesis. Entonces me queda diferencial de x más b a la 3 diferencial de x menos b al cuadrado x diferencial de b menos b al cubo diferencial de x igual 0. Cuando estoy aquí, yo vengo y observo ¿qué puedo simplificar? Podemos ver que este término y este término los podemos simplificar. ¿Y qué me está quedando? Diferencial, ya va, déjeme arreglar el marcador. Me está quedando aquí diferencial de x, que es este que está acá, ¿cierto? Menos b al cuadrado por x diferencial de b igual a 0. Ya cuando estoy aquí, puedo aplicar variables separadas. En variables separadas, yo puedo decir diferencial de x va a ser igual a menos b al cuadrado por x diferencial de b. Este x lo voy a escribir de este lado. Así que me queda diferencial de x sobre x va a ser igual a menos, perdón, si lo escribo para este lado me queda positivo. Aquí me queda b al cuadrado por diferencial de b, porque el x lo pasé a dividir. Cuando estoy en este lado, entonces yo digo, ahora voy a integrar. Entonces digo, la integral del diferencial de x sobre x igual a la integral del b al cuadrado diferencial de b. Integrando x sobre, diferencial de x sobre x, me va a quedar que eso es el logaritmo. Lo voy a escribir en valor absoluto, para que sean para los valores positivos de x. Y aquí, al integrar, este término que está acá, me faltó la constante, disculpen. Voy a sumar la constante siempre en x. Puedo escribir constante a ambos lados, pero tratemos de escribir una sola para no congestionar. Igual, al hacer este que está aquí, me queda que esto es b elevado a la 3 sobre 3. ¿Sí? Pero nosotros utilizamos un cambio. Y el cambio que utilizamos era b igual a i sobre x, porque nosotros habíamos despejado y. Pero como nosotros utilizamos este término, lo vamos a sustituir aquí. Quiere decir que sustituyendo nos queda logaritmo de x en valor absoluto más c igual a i sobre x elevado a la 3 dividido por 3. Como nosotros lo que necesitamos es i, entonces me queda logaritmo del valor absoluto de x más c va a ser igual. Este número 3 que está aquí lo voy a escribir aquí adelante. 3 que me va a multiplicar a todo esto. Y aquí me va a quedar i a la 3 sobre x a la 3. Yo despejo de aquí i, entonces me queda que i va a ser igual a la raíz cúbica de x a la 3 que multiplica a 3 logaritmo del valor absoluto de x más
C por 3. Por supuesto que bueno, ya va, que se me pasó algo aquí. Ya. Ok, ya quita. Por supuesto de que este término que está aquí, miren, este que está aquí, lo puedo escribir como una sola constante. Pero lo dejamos así. No hay ningún problema al respecto. Tomemos otra hoja para culminarlo. Ustedes pueden ver que este x a la 3 puede salir fuera, así que me queda y va a ser igual a x raíz cúbica de 3 logaritmo de x más 3c. Ahora, este es el resultado final que aparece en los libros. Pero voy a asegurarme de que tengan otra perspectiva. 3c, este que está acá, es una constante. Es decir, que 3c lo puedo llamar yo el logaritmo de un c. Un c cualquiera diferente a este. Vamos a escribir aquí más bien un k. ¿Por qué? Porque esa es una constante. ¿Qué es una constante? Como 3 por 1 es una constante, el logaritmo de esto es una constante. Es decir, que en todo caso, yo aquí puedo sustituir esto aquí. Así que, sustituyendo, me queda que esto es x raíz cúbica de 3 logaritmo de x más este que está aquí, que lo voy a escribir como un logaritmo de k. Pero resulta que yo a esto también le puedo colocar un 3 acá, porque si esto es un 3, el c que tengo yo aquí lo puedo escribir como este logaritmo. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué, profesor? Bueno, porque resulta que hay veces que en los libros la solución aparece x raíz cúbica y dicen 3 logaritmo natural y abren el valor absoluto y dicen x multiplicado por k. Están aplicando las propiedades. Esa propiedad que dice que si yo tengo el logaritmo de a más el logaritmo de b, eso es igual al logaritmo de a por b. Aquí aplican esa propiedad. Y hay veces que en las respuestas de los libros ustedes dicen, no encuentro, no sé por qué da esto. Y da esto porque están aplicando estas conjeturas con estas propiedades. Pero la solución en todo caso es esta que está aquí.